De regreso con ustedes aquí en Coto y Pensini por Globovisión. Bueno, vamos a hablar sobre todos estos temas que nos interesan a todos sobre la Constitución. Tenemos un especialista que es Juan Carlos Apitz, abogado, me dices bien, Apitz, creo que es así, abogado constitucionalista y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Un placer tenerte, Juan Carlos. Gracias por venir hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Placer para mí, compartiendo contigo sobre temas de tanta actualidad. Y sobre todo que compartir con la audiencia, porque tenemos muchas más preguntas que respuestas. Por ejemplo, las últimas actuaciones que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia, si se apegan a la Constitución, también qué pasa con la Asamblea Nacional, que no tomó la decisión, por ejemplo, que tenían que hacerlo, de nombrar a los rectores del CNE, faltan algunos diputados y no tienen quórum para hacerlo, se aprovecha eso el Tribunal Supremo, entonces realmente no sabemos para dónde vamos en el país. Vamos a empezar con ese tema, con las actuaciones del Tribunal Supremo, si se atienen o no a la Constitución venezolana. Las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia lo que han hecho es consolidar un gobierno dictatorial en Venezuela. No en balde se han tapiado todas las posibilidades de cambiar a magistrados que son usurpadores de cargos que no le merecen, que no le corresponden porque no tienen ni las cualidades personales ni las cualidades profesionales para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Yo quiero recordar que los primeros días de enero el Bloque Constitucional de Venezuela, el cual integro, llevó un informe a la Asamblea Nacional, a la directiva de la Asamblea Nacional, especificando los errores que se habían cometido en el procedimiento de designación de estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y se les exigió que en cumplimiento del reglamento interior y de debate declararan nulo el procedimiento de designación y repitieran esa selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente eso no se hizo, a pesar de que se les advirtió que de dejar esos magistrados se los comerían vivos. Y al día de hoy el balance de lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia con la Asamblea Nacional es terrible, es muy mal. Han socavado y han expropiado todas las competencias de la Asamblea Nacional para dejar a una Asamblea Nacional que pareciera ser que es de adorno al día de hoy. Porque no han podido legislar en absolutamente nada. Sí, han tratado de legislar, lo que pasa es que finalmente la Sala Constitucional, con el argumento del desacato, deja sin efecto cualquier reforma de ley o ley aprobada por la Asamblea Nacional. Fíjate que es interesante que recordemos que esta Asamblea Nacional trató de reformar la ley del Banco Central de Venezuela. Correcto. Para darle más autonomía, para darle mayor confianza a ese ente que rige la política monetaria. Pero ya va, para darle un poco de contexto, nosotros en diciembre pasado, a través de la habilitante, vimos que se aprobó un decreto donde le eliminaba la facultad al Banco Central de que tenía constitucionalmente que producir y generar indicadores económicos como inflación y otros. También hemos visto, y eso fue habilitante y salió en Gaceta en enero, o sea que eso no debería haber tenido ningún tipo de validez y es supraconstitucional. Vamos a empezar por ahí y después me dice el Tribunal Supremo y el Banco Central. Bueno, justamente lo que hizo la Asamblea Nacional fue reformar ese decreto ley publicado por el presidente Nicolás Maduro para rescatar las competencias propias de rectoría de la política monetaria y de la política cambiaria del Banco Central de Venezuela. Bueno, eso no lo permitió la Sala Constitucional, dejó sin efecto la reforma de ese decreto y hoy lo que pasa en Venezuela con el canje de los billetes de 100, lo que pasa en Venezuela con esta política cambiaria fallida, que lo que hace es perjudicar el bolsillo de los venezolanos, es producto de un Banco Central de Venezuela que no es autónomo, sino que es apéndice de la Presidencia de la República y simplemente no está ahí para salvaguardar el patrimonio de los venezolanos y la moneda, el bolívar, sino para complacer los caprichos del gobierno nacional. Y tú dices que la consecuencia de todo lo que ocurrió en estos días cuando eliminaron los billetes de 100 en apenas 3 días, que no nos dieron nada a cambio porque ni siquiera que se deberían de exigir lo mismo que están pidiendo, que en 3 días estaban todos los otros billetes que salieron hace 2 o 3 semanas, salió, por lo menos fue la locución del Banco Central que iban a colocar ese cono monetario en circulación. ¿Te culpa el Tribunal Supremo entonces esto? Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo es corresponsable de la situación económica, particularmente monetaria y cambiaria que existe en el país, porque si hubiese permitido la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela en los términos aprobados por la Asamblea Nacional, rescatándole su autonomía,
ese Banco Central de Venezuela hubiese actuado, estoy seguro, de manera distinta, y particularmente el representante o los representantes de la Asamblea Nacional en el directorio de ese Banco Central de Venezuela, que se les impidió con esta reforma que pudieran estar ahí velando por los intereses generales de los venezolanos. Y esta decisión se toma por parte del Ejecutivo en base al decreto de emergencia, en base a la Constitución, en base a que estamos, pues simplemente estamos gobernados por caprichos. Pedro, es que, a ver, aquí no hay una racionalidad jurídica y mucho menos una racionalidad económica. Cuando uno ve las medidas que se toman y los efectos que generan, nos damos cuenta que estamos ante muchísima improvisación. Es decir, colectan los billetes de 100, no han traído los billetes nuevos, el venezolano no tiene efectivo para pagar. Y en diciembre, que es donde más se consume. Y en diciembre, donde hay un alto consumo, porque es una época pues, de altísimo consumo. Y luego, fíjate, los pequeños comerciantes, que son los que manejan el efectivo, bueno, hay un daño directo al comerciante informal, al pequeño empresario que maneja su día a día con efectivo. Esta medida no es nada popular, y históricamente cuando se han tomado este tipo de medidas, o por lo menos en Francia, cuando la Revolución Francesa nace, porque la gente fue a cambiar sus billetes y no tenían oro, y se volvió una revuelta que aquí pasó exactamente igual. Era de esperarse. Se necesita más que un abogado, más que un analista financiero, económico, a un psiquiatra para ver cuáles son estas tome medidas tan poco populares, que es lo que se está buscando. Yo creo que se trata más bien de una guerra psicológica para mantener al venezolano en un estado de ansiedad y de desesperanza, para que nada pueda hacer que signifique un cambio político sustancial en el país. Y lamentablemente uno percibe en el venezolano una gran resignación frente a lo que está pasando. Y desesperanza. Y mucha desesperanza. Estas navidades no tienen el sabor que tienen las navidades venezolanas. Ni remotamente. Ni remotamente. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿De hacer las cosas bien? No, no se trata de hacer las cosas bien. No se trata de ayudar a los venezolanos. Se trata más bien, pareciera, de someterlos a una situación de ansiedad, de depresión, de tristeza. Fíjate, cuando uno revisa, uno pudiera perfectamente identificar 46 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que afectan intereses que son nucleares para la democracia de un país. Los partidos políticos, el referéndum revocatorio, la ley de reforma del Banco Central de Venezuela, la ley de exploración y explotación del oro, y te das cuenta también que afecta el control político y parlamentario de la Asamblea Nacional. Es decir, lo que han hecho es socavar la democracia en Venezuela. Por eso es que digo responsablemente que el Tribunal Supremo de Justicia ha servido para consolidar un gobierno dictatorial en Venezuela, es decir, una minoría enquistada en el poder que somete a una mayoría. El juicio político que se le está haciendo al presidente, sabemos que en Venezuela no hay un proceso de impeachment, no existe, así como ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil, y por eso tienen de cierto lado temor de que esto suceda, pero sí nosotros vimos que Carlos Andrés Pérez salió por un antejuicio de mérito. Hay algo en la Constitución que permite enjuiciar no solamente al presidente, sino a cualquier cargo público. Tú nos puedes hacer referencia a lo que es legal, lo que es no legal, y por qué tanto temor a este juicio. El gobierno juega a la confusión cuando se dice que en Venezuela nuestra Constitución no reconoce el juicio político. Ciertamente, como un impeachment del derecho anglosajón no existe. Okay. Una impugnación que signifique la destitución del funcionario y su inhabilitación política no está reconocido en nuestra Constitución. Lo que sí establece clara y diáfanamente nuestra Constitución es que la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones, puede fijarle responsabilidad política a cualquier funcionario público. Eso es el presidente de la República, un funcionario público, y le puede fijar su responsabilidad política. Pero además el presidente de la República, en el artículo 232 de nuestra Constitución, dice claramente que es responsable cuando no garantiza los derechos humanos y demás garantías previstas en nuestra Constitución. Así que la Asamblea Nacional lo que ha hecho es fijarle responsabilidad política al presidente de la República. Pero ya el Tribunal Supremo de Justicia inmediatamente dejó sin efecto la posibilidad de ese juicio político, de ese establecimiento de la responsabilidad política. Es decir, otra vez el Tribunal Supremo de Justicia funciona
para restarle vigencia al texto constitucional. Pero fíjate que dicen que entonces están en desacato la Asamblea y que al hacer este juicio político les van a allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados. ¿Es esto posible? No, no es posible allanarle la inmunidad parlamentaria porque no hay parlamento sin inmunidad. No hay parlamento sin diputados que gocen de inmunidad parlamentaria. Ahora bien, mira, esto del desacato, Pedro, esto es un invento para restarle funciones a la Asamblea Nacional, para que ella no pueda cumplir con las competencias que le establece la Constitución en el artículo 187. Que ese invento de un desacato permanente y continuo que hace que cualquier acto de la Asamblea Nacional sea nulo. Claro. Bueno, el desacato en todo caso, como figura jurídica, existe con respecto a una sentencia y específicamente lo reconoce la ley venezolana para un mandamiento de amparo. Lo que se está diciendo acá, o se está tratando de decir con este invento, es que como desacataron la sentencia de la sala electoral, no de la sala constitucional, que deja sin efecto la proclamación y juramentación de los diputados de Amazonas, entonces la Asamblea toda está en desacato porque estos diputados están incorporados. Fíjate, es tan falso, es tan truculento esto del desacato, que cuando los diputados se han desincorporado de la Asamblea Nacional, siguen dictando sentencias que dicen que hay desacato por parte de la Asamblea Nacional. Es decir, esto es toda una truculencia para restarle competencias a la Asamblea Nacional, pero lo que está pasando acá es que están desconociendo la soberanía popular, porque esa Asamblea Nacional representa a todos los venezolanos. Esa asamblea fue elegida en diciembre de 2015 para que representara con sus actuaciones a todos los venezolanos. Así que el cuento del desacato lo que hace es burlarse de toda Venezuela. Es así. Mira, te pregunto también sobre la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. Hay una amenaza de que no van para que le va a tocar ahora la presidencia a Julio Borges, se le va a entregar Henry Ramos Alup, pero ya el diputado Diosdado Cabello dice que para qué, y además que tiene una sorpresa 24. Solo le agregaría a tu pregunta es si la van a disolver por vía constitucional o por vías de hecho. Porque constitucionalmente la única previsión que trae nuestra Constitución para disolver la Asamblea, que por cierto significa llamar a nuevas elecciones parlamentarias, porque no es que tú le cierras la puerta, le vas a la Santa María y se acabó, no hay asamblea, sino que disolver la Asamblea Nacional debe significar elegir una nueva asamblea. Entonces, la Constitución lo que dice es, si le aprueban 2 mociones de censura al vicepresidente, eso va a significar la disolución de la Asamblea y una nueva elección de Parlamento. Es lo único que prevé nuestra Constitución. Ahora, que este Tribunal Supremo de Justicia, que esta Sala Constitucional, digamos, repleta de usurpadores, magistrados, sean capaces de hacerlo, no me cabe la menor duda, porque ellos fueron designados de manera irregular para eso, para complacer las apetencias políticas del gobierno. Sí, pero fíjate que uno de los diputados que también está amenazado por allanarle la inmunidad parlamentaria es a Freddy Guevara, por una serie de investigaciones que llevó adelante sobre PDVSA, donde está acusando de pérdidas de más de 11.000 millones de dólares, que es más que las reservas internacionales. O sea, ¿cómo no se va a investigar? Y entonces también uno de los funcionarios, el presidente de PDVSA, le pidió al Tribunal Supremo, defiéndame, y el Tribunal Supremo le dice, sí, nadie te va a investigar. ¿Qué es eso? ¿Pues qué se trata? ¿Cómo uno ven desde fuera con este punto que te dicen abogados, colegas y que también son constitucionalistas de parlamentos y otras partes del mundo? Bueno, pero mira, fíjate, en esa sentencia que tú me refieres, que lo que funciona es como escudo de Rafael Ramírez y toda esa pandilla que gerenció PDVSA, con gravísimos actos irregulares en contra del patrimonio público. En esa sentencia hay una frase que pareciera que es parte de esta burla a los venezolanos. Dice, una investigación como la realizada por la Asamblea Nacional ahuyenta la inversión privada internacional. Tú dices, pero Dios mío. Es lo contrario, porque tú lo que tienes que generar confianza para que haya esa posibilidad de inversión. Y mira cómo estamos con el riesgo país más alto del mundo, los bonos calificados como los peores de África, y no es porque PDVSA no pague, sino es por la poca transparencia y por ese tipo de cosas. De hecho, Citibank nos cerró las cuentas que son de la institución del Banco Central de Venezuela, de PDVSA. ¿Cómo es posible que nosotros estemos cuestionados en esas instituciones que han servido perfectamente bien, por lo menos el siglo pasado? Esa confianza que tú reclamas solo se puede dar en el país si hay un poder judicial confiable
y se respetan las competencias legislativas de la Asamblea Nacional. Es la única manera de generar confianza y atraer inversión privada nacional e internacional. Bueno, ¿cómo ves tú el desenlace de todo esto? ¿Y se atreverán a disolver a la Asamblea Nacional o vamos a ir en este juego per sécula? A ver, yo creo al gobierno y a sus cómplices capaces de cualquier cosa. Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General de la República, Defensoría, es decir, son capaces de cualquier cosa para mantenerse en el poder. Yo no me sorprendería cualquier decisión. Ya son suficientemente graves las decisiones que se han tomado en el Tribunal Supremo de Justicia que le restan claramente vigencia a nuestra Constitución y que nos imponen el deber además de luchar porque se restablezca la vigencia de esa Constitución. Así que yo he aprendido a mi edad que cuando la noche es más oscura es porque pronto ya se aproxima el amanecer, dice la Biblia. Gracias por esas palabras. Mira, me trajiste eso para acá, para el programa, pero para que digas de qué se trata. Bueno, quise compartir contigo una torta que hace mi madre, que es una torta además muy conocida entre los amigos y llegados a la familia, porque siento que estas fechas son momentos para compartir, son momentos además de alegría, son momentos para tener optimismo, por eso lo digo, es el momento de ver el futuro de una manera distinta, asumir lo que van a venir cambios en provecho de todos los venezolanos. Y esa la hace entonces en tu familia. Así es. Bueno, muchísimas gracias por compartir conmigo, con nuestra audiencia y bueno, los camarógrafos y todo el personal que están así esperando para comerse un pedacito ahorita. Te deseo a ti y a todos una feliz Navidad. Igualmente, amigo, muchísimas gracias y el año que viene nos vemos tempranito, que hay bastante que hablar. Seguro. Así que la primera semana nos volvemos a ver aquí. Seguro. Y aquí en Gracias, Globovisión nos vemos todos. Ya regresamos con más para ustedes en Control y Pensini por Globovisión.